Bien, vamos a continuar con la unidad 2. Estamos ya entrando a ver los últimos temas de la unidad 2 de por sí. Ya luego vamos a continuar claramente con el resto de unidades. Me gustaría iniciar ahora otra parte que tiene que ver con el pasado próximo, pero no antes dejar pasar la parte del refrán. ¿Quién me ayuda con la lectura, por favor? Yo, profe. Adelante. Prendere due picchioni con una fava. Doble C en italiano, ¿cómo se lee? Ah, perdón, piccioni. Piccioni, ok. Prendere due piccioni con una fava. Atención, la lectura de la V es suave, no es B, sino V. Ahora, según ustedes, ¿qué significa este refrán? Una traducción literal, a ver. Matar dos pájaros de un tiro. Esa sería la traducción no literal, sino sería la referencia exacta del refrán en español. ¿Cómo sería la traducción literal del refrán? Tomar dos pichones con una haba. ¿No? Pichones es paloma, ¿no? Ok, dos palomas. Dos palomas con un haba, ¿no? ¿Y qué hace referencia? ¿No? A diferencia de la estructura del refrán en español, que es un poquito más sádico, ¿no? Matar dos pájaros de un tiro. En italiano está no prendere due piccioni con una fava. La fava, ¿qué cosa es? El haba, ¿no? Entonces, claramente hace referencia como a agarrar igual estas palomas, ¿no? Pero, o sea, engañarlas porque les das comida y ya se acercan, ¿no? Ya tú no se las llevas. Entonces, básicamente es la misma cosa del refrán en español. Entonces, ahí tienen, ¿no? La referencia exacta. Cada vez que escuchen este refrán, ¿no? Están haciendo referencia, ¿no? A matar dos pájaros de un tiro. ¿De acuerdo? Sí, gracias. Prego. Ahora, ¿qué vamos a ver? Il passato prossimo dei verbi servili, dei verbi modali. Ok, ahora sí, pequeño test de A1. ¿Cuáles son estos verbos modales del italiano? Volere, Mm, sapere, ujú. dovere y potere. Ok, benissimo. Volere, sapere, dovere e potere sono i 4 e unici verbi modali barra servili della lingua italiana. Non ce ne sono altri. ¿Ok? Existen solamente estos 4 y los vamos a ir utilizando con una situación específica. ¿Por qué estos verbos tienen esta característica de llamarse verbos modales? ¿Por qué? Según recuerdo, porque necesitaban de un verbo en infinitivo ¿Para qué cosa? para que tenga un verdadero significado. Ok, sí, para complementar su significado, ¿no? Porque nosotros no podemos decir, tal cual en español, lo mismo, no podemos decir, no, yo voy, yo. ¿Qué cosa voy? ¿Qué quieres? O sea, hay que complementar, ¿no? Yo voglio mangiare. Ah, ok, ahora tiene sentido, ahora está bien, ¿no? Io posso, ¿qué cosa puoi? Io posso, non lo so, parlare italiano. Ok, ahora sí se entiende, ¿no? Entonces, en este caso, estos 4 verbos son los verbos que para complementar su significado necesitan de un verbo al lado de su forma infinitiva. Y nosotros habíamos aprendido, ¿no? Todo esto en A1, pero lo hemos aprendido claramente en el tiempo presente. Ahora, ¿cómo funciona con el pasado próximo de estos verbos? ¿Mm? Vamos a ir viendo en las siguientes diapositivas. Ajá, a ver, no sé si me ayudan ustedes con la lectura. Andrés, por favor, toda la parte de la explicación. Sì, Prego. il passato prossimo dei verbi servili si costruisce generalmente usando l'ausiliare richiesto dal verbo principale. Ok, molto bene. Grazie. Il passato prossimo dei verbi servili si costruisce generalmente usando l'ausiliare richiesto dal verbo principale. Traducción.
¿Cómo vamos a obtener este pasado próximo de los verbos modales? Pues hay que pensar únicamente en el auxiliar que requiere el verbo principal. ¿Cuál es el verbo principal? Pues no será el verbo modal, sino el siguiente, el que complementa el significado. O sea, el segundo verbo. Así de simple. Por ejemplo, abbiamo voluto mangiare una pizza. Abbiamo voluto mangiare una pizza. En esta frase, ¿cuál sería mi verbo principal? Mangiare. Mangiare, ¿ok? Y mangiare en el pasado próximo, ¿cuál auxiliar requiere? Avere. Avere, ¿ok? Porque cuando yo quiero decir, por ejemplo, comí, no sé, comí tacos, ¿cómo sería en italiano? Io ho mangiato tacos. Io ho mangiato i tacos. Recuerda que siempre hay que poner el artículo antes del complemento. Io ho mangiato i tacos, ho mangiato dei tacos. Entonces utilizamos el auxiliar avere en este caso. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Porque si nosotros tenemos una construcción en la cual tenemos un verbo servile y tenemos que utilizar el pasado próximo, claramente hay que hacer referencia a este auxiliar avere para poder utilizarlo como el auxiliar de esta parte, ¿no? Esta parte junto con el verbo servir, ¿no? Hay que ver cuál es el auxiliar que requiere el verbo principal de la construcción para utilizar ese mismo. ¿Ok? Abbiamo voluto mangiare una pizza. Abbiamo porque es el auxiliar avere que requiere el verbo mangiare normalmente en el pasado próximo. ¿Se entiende? Sí. ¿Più o meno? ¿Más menos que più? A ver, Sí. vamos a ver. Sí, ok. Vamos a ver la número 2. Adelante, ¿quién podría leerla? He dovuto andare via. Ok, grazie. He dovuto andare via. Andare via es esta construcción verbal que significa irse, ¿no? He dovuto andare via, tuvo que irse, quedaría en español. Entonces, vamos a ver aquí. ¿Qué sucede? ¿Por qué utilizo ese como auxiliar de la construcción? Por el verbo andare. El verbo andare. ¿Y cómo es un pasado próximo con el verbo andare? Sono andata. Bueno, por ejemplo, yo. Exacto. Sono andata. Entonces, como en el pasado próximo normalmente utilizamos el auxiliar essere, es el mismo auxiliar que utilizaré cuando el verbo andare está con un verbo servil en el pasado próximo. He dovuto andare via. O sea, en el caso de alguien de género femenino, he dovuta andare via. ¿Bien? Vamos a ir viendo entonces otras diapositivas aquí. Ahora, este es el primer punto de la explicación. Digamos que esta es la base de por sí. Esta es la base de por sí de lo que tenemos que tener en cuenta al momento de conjugar al pasado próximo toda la construcción de los verbos serviles. Ahora, vamos a ver la siguiente diapositiva que habla de otras reglas a seguir justo con esta misma construcción. Ahora, cuando el verbo principal, ¿no? Es el verbo essere, de toda la construcción con el verbo modal, ¿no? Se tiene aquí la parte de, por ejemplo, poter essere, ¿no? Posso essere, non lo so, io posso essere una miglior persona, por ejemplo, ¿no? Cuando decimos este tipo de frases. Io posso essere una miglior persona. Tengo aquí una frase al presente utilizando el verbo modal potere, ¿no? Y mi verbo principal que va a ser essere. ¿Qué me dice la regla? Que cuando yo tengo esta construcción y la tengo que utilizar ahora en la parte del pasado próximo,
El verbo essere, ¿no? Va a requerir el auxiliar avere. ¿Ok? Entonces, no es he potuto essere, sino ha potuto essere, o la conjugación que requiera el pronombre. Por ejemplo, en la primera frase, ¿no? Ha potuto essere la persona giusta. Pudo ser la persona correcta. ¿Ok? Cada vez que essere es el verbo principal de la construcción, auxiliar avere. Segundo punto de la regla. Tercer punto de la regla es que vamos a utilizar también el auxiliar avere con los verbos reflexivos cuando tenemos el pronombre pospuesto. O sea, ¿cuáles son los verbos reflexivos? A ver, denme unos 2, 3. Vestirse. Vestirse, ¿qué más? Mm, Perderse. Perderse. Ujú. ¿Cómo se dice despertarse? Sellarse. Pelearse. Svegliarse. ya sé. ¿Cómo se dice levantarse? Alzarse, Alzarse. Bene. ¿Cómo se dice maquillarse? Trucarse. Trucarse, ¿ok? Todos los verbos que terminan en SI son verbos que se reconocen como verbos reflexivos, equivalentes a los que terminan con SE en español. ¿Ok? Ahora, me dice la regla que el auxiliar avere se utilizará con estos verbos cuando tienen el pronombre pospuesto. O sea, no tienen mi sono alzato, sino alzarmi, ¿no? Cuando tienen esas partes al final. Alzarmi, alzarti. ¿Mm? Por ejemplo, ho dovuto lavarmi, es el verbo reflexivo lavarsi, tiene el pronombre pospuesto, auxiliar avere. Ho dovuto lavarmi. Si quiero decir, ¿no? Tuve que despertarme. Tú tuviste que despertarte. ¿Cómo quedaría? Hai dovuto sellarsi. Hai dovuto Sellarsi. svegliarti, ti. Ah, sí, sellarsi. Recuerda que el pronombre es pospuesto. Hai dovuto svegliarti, ¿ok? Entonces ahí quedaría. Porque utilizamos el verbo avere porque el pronombre está pospuesto en la conjugación del verbo reflexivo. Svegliarti, ¿ok? ¿Preguntas hasta ahora? ¿Cuál sería el equivalente en español de las dos? Mm, ajá. Me tuve que lavar, me tuve que duchar, por ejemplo. Ah, ok. Ujú. Gracias. Luego, Y entonces la otra sería, ¿debí bañarme? O ah, perdón, ¿cuál? la tres. Ajá. Debí lavarme o tuve que. Ah, ok. Gracias. Luego, ¿alguna otra duda? No, gracias. ¿No? Ok. A ver, a ver. ¿Qué les iba a preguntar? Bueno, vamos a pasar a hacer algunos ejercicios. Solamente que denme un segundo porque se quedaron las respuestas de las clases anteriores. Déjame que las quito. Ujú. Ah, por favor consulten Classroom un rato, no después de la clase, a eso de las
O sea, después de las 9, por favor, porque les voy a estar compartiendo por fin este libro de gramática enorme que les comenté, ¿no? Y allí, por favor, intenten identificar las partes que ya hemos visto en clase, ¿no? Y poder justamente practicar, ¿no? Con ese libro. ¿Ok? Cualquier cosa que no comprendan, me avisan, está en italiano, así que un poco de práctica también, ¿no? Al momento de leer la regla. Grazie. Ujú. Ok. Bien, entonces vamos a iniciar con estos ejercicios. Ok, no sé si están viendo ya la pantalla. Sí. Ok. Bien. Un momento. Denme un segundo. No, hay algo más que quitar y me olvidé, jiji. Lo siento. Cuéntame algo mientras hago esto. Suena mucho silencio. Mejor se díganos, profe. ¿Qué películas ha visto últimamente? No, ayer vi una fea, que no me gustó, que era medio horror, así que no se los recomiendo. Pero deberíamos, no sé si ¿quién de ustedes está en italiano más? No recuerdo cuál fue la última película que vieron, no sé si fue Luca. ¿Fue Luca? No recuerdo. No sé, pero creo que sí nos había comentado que iban a ver Luca. Porque ahí también cada tanto ponen películas en italiano y sobre todo también películas italianas, entonces está bastante bien también como para practicar, ¿no? La parte del audio, de la escucha. Ok, ahora sí. Vamos a ver entonces. Hay que completar con el auxiliar correcto, ¿no? El auxiliar con toda la parte faltante, por así decirlo. Tenemos acá el infinitivo y hay que ver bien, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer? Por ejemplo, en la frase número 1, io non, espacio, cambiare città per lavoro. Primero vamos a ir viendo de completar con el auxiliar correcto, ¿no? Ya luego vemos cuál sería el verbo modal más correcto en esta situación. Bien, ¿cuál es el auxiliar que según ustedes está aquí? ¿Que debería ir? ¿Cuál es el que ¿Hacer? reclama? Ok. ¿Cómo se conjuga? O. Ok. Entonces va a quedar con el auxiliar avere, io no. Y luego, ¿qué verbo modal vamos a querer utilizar? Solo hay 4, hay que ir probando cada uno y veamos cuál es lo que está mejor, ¿no? Yo no, o Borrey. Mm. Voluto. Vorrei es condicional, no tiene nada que ver con esto. Ah, no, lo Atento. siento. Lo Bollo. siento. Tapere, Voglio es presente. Les recuerdo que estamos viendo un tema que tiene que ver con el pasado próximo, ¿eh? No se me confunda. Siempre el pasado próximo es. Solo hay que ver cuál es lo que hay que hacer dentro de la conjugación. Alguien casi lo dijo hace poquito. ¿Voy yo? Voglio es Voluto, presente, ¿no? repito. ¿Ah? Bo- Voluto, exactamente. Io non ho voluto cambiare città per lavoro. ¿No? También podría quedar con potere, ¿no? Io non ho potuto cambiare città per lavoro. ¿No? Pero no puede quedar con sapere, ¿no? Io non ho saputo cambiare città, no está bien. ¿Y cuál es el que falta que siempre me olvido? Volere, Dovere. dovere. Io non ho dovuto cambiare. También quedaría bien con dovere, ¿no? Hay que ver bien la parte del significado. Claramente con volere, con volere que tenemos aquí es yo no quise cambiar ciudad por trabajo. ¿Ok? Vamos con la 2. Lo so, ma farlo. Il verbo fare al passato prossimo, ¿cuál auxiliar requiere? O. A ver.
A ver, ¿cómo quedaría entonces en esta frase? Lo so ma o. Podría ser o. Ok. Ok. Mm, Entonces, luego, ¿cómo completamos? ¿Con cuál verbo modal? ¿Qué significa farlo? Hacerlo. Ah, ok. Ujú. ¿O tuto? Puede ser. Mm, Claro, podría ser potuto, como también que otro más le quedaría bien, ¿no? Por ejemplo, dobuto también, ¿no? Sí. Va a depender un poco de ahí del contexto. Vamos a usar dovuto, ya que estamos. Entonces quedaría lo soma o dovuto farlo o hai dovuto farlo, dependiendo de lo que queremos decir. Lo importante que quiero resaltar con el ejercicio es identificar el auxiliar y darles a ustedes la oportunidad de utilizar cualquier verbo modal que pueda identificarse e ir correctamente aquí. Entonces, esta frase significa lo sé, pero tuve que hacerlo. Lo so, ma ho dovuto farlo. También quedaría bien lo so, ma hai dovuto farlo. Tuviste que hacerlo. ¿Ok? O abbiamo, o avete. ¿No? Entonces va a depender de lo que queremos decir. ¿Quiero? Entonces, el verbo principal también puede estar en pasado, ¿no? Como aquí farlo. Atento, farlo no es pasado, es presente. Hacerlo, solamente que está ahí en combinación con este pronombre, el lo. Ah, ok, Pronombre sí, sí, complemento. Ujú. sí, sí, ya. Ok. Ajá, vamos a ver la 3, chicos. Y el resto se las dejo para mañana y ustedes me dicen qué respuestas han escrito. Olga non, espacio, svegliarsi presto. Ah, a ver. Ah, ¿Por qué? A ver, ¿eh? es correcto. sereno. ¿Por qué ser? Pero es que es un verbo reflexivo, ¿no? Ajá, Se utiliza avere. ajá. A ver, hay que prestarle mucha atención a esta parte. ¿Ok? A ver, va a ir siempre, va a ser siempre auxiliar de los verbos reflexivos, siempre y cuando tengan el pronombre pospuesto. ¿Este es un verbo reflexivo? Sí, ponemos el check. ¿Tiene pronombre pospuesto? También ponemos el check. Entonces, a ver, será el auxiliar. Olga, ¿no? Hay. Olga, nombre femenino, segunda persona. Ah, 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 ah. exacto. Es como decir ella, ¿no? Ujú. Olga, no nada. Luego, ¿qué verbo modal utilizamos? Voluto. Voluto o qué más. tutor. ¿Cómo? Tutor, no te digo. Potuto también. Y dovuto también. ¿No? Los tres verbos modales que no tienen que ver con capacidad en sí, capacidad mental, sino una capacidad un poco más física, ¿no? Volere, a ver, volere es intención, potere y dovere, ¿sí? Se pueden utilizar en esta construcción, en estas construcciones, porque son un poquito intercambiables, pero va a depender de lo que queremos decir. O sea, son intercambiables en estructura gramatical, más no en significado. Claramente una cosa será decir, Olga non ha voluto svegliarsi presto, y otra cosa será decir, Olga non ha potuto svegliarsi presto, porque con voluto hacemos referencia a una cosa que ella no quiso. Ella no quiso, Olga no quiso despertarse temprano. Mientras que con Potuto, Olga no pudo despertarse temprano. No es una situación distinta. No sé si me dejo entender. Ujú. ¿Sí? Ok. A ver, entonces la 4, ¿cómo quedaría? ¿Eh? Olga, Bueno, no, sí. sí, Ajá. ¿Por qué? porque ahí el pronombre reflexivo está antes. Exacto. Y luego, ¿con qué modal lo ponemos?
Voluto. Igual, bueno, Mm, voluta, ¿verdad? ¿Sería? sería voluta, exacto, en todo caso. Olga non si è voluto svegliare presto o Olga non si è potuto svegliare presto también. Lo importante ver aquí es cómo el auxiliar cambia por esta situación del pronombre pospuesto, que aquí en la frase 4 está antepuesto, por ende no se utiliza el auxiliar habere, se utiliza el auxiliar esse, que es el auxiliar normalmente de svegliare. ¿De acuerdo? Sí. Bien, chicos, a ver. De las 5 a las 10 para mañana me traen sus respuestas, por favor, y mañana en clase las revisamos juntos. Háganle captura y alguien que la envíe, por favor, en el grupo de WhatsApp con compito per domani. Compiti per domani. Bene? C'è qualche domanda? Sì, grazie. Grazie. Tutto bene? Tutto bene, grazie. Va bene, grazie. Allora, noi ci vediamo domani. Buona serata. Y no se olviden que esta semana de reinscripción, chicos, por favor, ténganlo en cuenta. ¿Bien? Sí, Cuídense. gracias. Nos vemos. Sí. Chao, chao. 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 Chao.